Arrancar, listo, chicos, chicas, chicas, buenas noches. Vamos a darle. Entonces, bienvenidos a nuestro bootcamp de desarrollo web full stack. Listo, vamos a empezar el bloque de backend con Nest. Y lo primero que vamos a ver entonces es programación orientada a objetos, listo. ¿Cómo nos vamos a dividir? Esta primera parte va a ser un poquito de teoría, después va a hacer ejercicios. Y después de los ejercicios, pues los revisamos, ¿listo? Entonces vamos a hablar de clases y de instancias, ¿listo? Entonces esto es un poco como una serpiente que se come a sí misma. Para saber qué es una clase hay que saber qué es una instancia, y para saber qué es una instancia hay que saber una clase. Pero bueno, vamos a empezar, ¿listo? Entonces los dos conceptos están muy relacionados. La clase, como se ve en la diapositiva, es literalmente un molde, ¿listo? Yo sé que es un poco raro, ¿cierto? Si uno piensa en un molde, piensa que todos los resultados del molde, ¿cierto? Todas las inyecciones, todo lo que pasa por el molde, ¿cierto? Todas las instancias, la vamos a llamar de ese molde, tienen una cosa que van a ser iguales, pero no van a ser iguales, van a ser relativamente distintas, van a tener diferencias. Por ejemplo, yo doy el ejemplo clásico de las galletas. Y siempre que hablo de galletas y de preparar galletas, hablo de galletas de Navidad. No sé exactamente por qué. Pero entonces tú tienes las galletas de Navidad, tienes el molde, ¿cierto? Y tienes la masa. Y simplemente coges el molde y lo pones contra el molde, contra la masa, ¿cierto? Un montón de veces. ¿Qué va a pasar con las galletas? Que en principio uno podría tentarse a pensar que son iguales. Pero pues no necesariamente tienen por qué ser iguales. O sea, lo primero que puede cambiar es la masa, ¿cierto? Yo puedo usar el mismo molde con distintas masas. Y entonces van a tener atributos, palabra clave, atributos distintos, ¿cierto? El sabor de la masa. Y además también pueden ser decoradas de manera distinta, ¿cierto? De hecho pueden tener incluso usos diferentes, ¿cierto? Yo puedo tener unas galletas que van a ser, por ejemplo, las que hacen en la panadería, ¿cierto? Que las decora el panadero, que digamos esas sí son más o menos todas parecidas. Pero también puede pasar que yo a mis primitos quiero llevar galletas y esta pastica para decorar, y entonces cada una va a ser distinta, ¿cierto? Entonces vean que las galletas no solamente van a tener atributos, ¿cierto? Como literalmente la decoración, sino van a tener una función distinta, ¿cierto? O sea, yo puedo tener dentro de esa función el decorar la galleta. ¿Y ese decorar la galleta qué va a hacer? Básicamente el decorar la galleta va a ser distinto si lo hace, por ejemplo, el panadero o si lo hace uno de mis primitos, ¿cierto? Y esas funciones, ¿cierto? No las vamos a llamar funciones, sino van a ser métodos. Métodos propios de esa clase. ¿Listo? Entonces, sí es como funciona. El ejemplo de los muffins, que es el que tenemos aquí, es muy parecido, ¿cierto? Lo único distinto es que es un muffin y no una galleta, ¿cierto? Pero básicamente yo puedo poner un muffin y la masa va a ser distinta, la decoración va a ser distinta, el papelito este que está alrededor de donde se coge el muffin, que es bastante incómodo cuando está comiendo muffins, ¿cierto? Va a ser distinto, el relleno puede ser distinto y todos vienen del mismo método, ¿cierto? Todos vienen de la misma clase, qué pena. Entonces, ¿eso qué va a querer decir? Que una misma clase me va a sacar distintos objetos. ¿Listo? Va a tener distintas instancias y cada una de ellas va a ser independiente de la otra. Y no solamente independiente, sino yo voy a poder diferenciar las unas de las otras. ¿Listo? Entonces, yo sé que es un poquito raro porque cuando uno le dicen una clase es un molde, uno piensa, entonces todo lo que voy a sacar va a ser igual. Y no, los atributos van a cambiar un poco, ¿listo? O sea, van a tener modificaciones. Por supuesto, una galleta siempre va a ser una galleta, así como un muffin siempre va a ser un muffin, y siempre van a salir de la misma clase, es decir, del mismo molde, pero no por eso van a ser distintas, ¿listo? O sea, no por eso van a ser todas iguales, qué pena. Entonces, aquí estamos hablando de los conceptos claves, ¿cierto? Clases y objetos. Clases simplemente es el molde, como ya lo vimos. Los objetos es una instancia de esa clase, ¿cierto? Instancia es una palabra clave que van a escuchar mucho en el mundo del desarrollo, ¿cierto? Que es básicamente yo tengo una clase o una imagen, también puede ser cuando estemos viendo Docker, que es como
un modelo, ¿cierto? Como un molde, literalmente. El molde lo puedo llamar de distintas formas. Pero siempre que paso algo por ese molde, siempre que inicializo ese molde, siempre digo instanciar la clase, ¿listo? O instanciar la imagen de Docker para sacar el contenedor o lo que sea, ¿listo? Entonces es bien importante ese término, instancia. Entonces, como ya vimos, los objetos tienen atributos, el color de un carro, la decoración de una galleta, y métodos, que son las funciones que hace. Por ejemplo, ser decorada, ¿cierto? Que son cosas que hace la galleta. Bueno, que se hacen sobre la galleta, más que hace la galleta. El ejemplo clásico para los métodos, que también se ve mucho, es por ejemplo cuando veamos animales, la clase animales. Entonces, los perros, por ejemplo, el animal tiene patas, una cantidad de patas, ¿cierto? Y también normalmente va a tener un sonido. Entonces, ese sonido, esa función que hace, va a ser un método, ¿listo? A mí me gusta decir un poco que los atributos son las características de los objetos, ¿cierto? Como lo que es ese objeto. Y los métodos es lo que hace, ¿listo? También hay otros conceptos que los vamos a ver un poco más en los ejemplos, que es encapsulamiento, ¿cierto? Que básicamente es para restringir el acceso a la información, ¿cierto? O sea, yo creo el objeto y no todo el mundo va a tener acceso a todo mi objeto. Polimorfismo, que es tal vez uno de los términos más complicados, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando, empezando el ejemplo, nosotros decíamos, o yo decía, que nosotros teníamos un método que era ser decorado, ¿cierto? Y que el método era bien distinto si lo hacía, por ejemplo, mi primito de 12 años, que si lo hace el panadero de la panadería de la esquina. Más o menos eso es el polimorfismo, ¿cierto? Los dos están decorando una galleta, en este caso, pero la funcionalidad y el resultado va a ser bien diferente entre lo que hace mi primito y lo que hace el panadero. ¿Listo? Entonces es un concepto complejo que después vamos a seguir viendo. Herencia, básicamente lo que quiere decir es que yo puedo tener padres e hijos, yo puedo tener clases padres y clases hijos, ¿cierto? Clases que clases que usan como base, si se lo quiere llamar, o si se quiere decir, otras clases, ¿cierto? Entonces, el recurso clásico que se usa cuando uno está explicando esto es la clase animal, ¿cierto? Va a tener hijos que, por ejemplo, va a ser perro, o puedo irme un poquito más arriba y decir mamífero, ¿cierto? Entonces yo voy a tener clases dentro que son hijos de animal, que son, por ejemplo, mamíferos. Incluso puedo tener hasta nietos, ¿cierto? Entonces, esa clase animal puede tener un hijo que es un mamífero y a su vez esa clase mamífero puede tener un hijo que es la clase perro, ¿listo? Que va a tener sus propios atributos, que entonces va a heredar algunos atributos y métodos de sus padres, ¿cierto? Y normalmente va a agregar o modificar atributos o métodos, ¿listo? Entonces vamos a ir con ejemplos. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver una clase persona, muy clásico. Siempre que veamos un private o un public, estamos hablando del encapsulamiento, ¿cierto? Si es privado o si es público. Y el atributo, ¿cierto? Entonces esto va a ser nombre, un string. Y hay una cosa muy importante. Todas las clases tienen un constructor, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Es un poco poético, si se quiere llamar de alguna forma. Para crear un objeto, pues yo le tengo que decir a la clase efectivamente, oye, es que tengo que crear un objeto y ese es el primer método que vas a hacer, ¿cierto? Literalmente construir el objeto, o sea, darle nacimiento a ese objeto. Entonces tengan presente eso, siempre tenemos una clase constructor que es la que me permite efectivamente crear ese objeto. Y aquí este getNombre, ¿cierto? Es una función que vamos a usar para poder obtener el nombre, ¿listo? Entonces aquí simplemente estamos creando una nueva instancia de la clase persona. Aquí simplemente estoy definiendo un const persona, ¿cierto? Que es igual a la palabra reservada new. Y estoy llamando la clase, que en este caso es persona, que lo único que tiene es un nombre. ¿Listo? Carlos. Y aquí lo que estoy diciendo es como él es privado, la única forma que puedo verlo es poniéndole este getNombre. ¿Listo? Que es la función que me da permiso para verlo. Herencia, aquí les estaba hablando, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Clase animal,
clase perro que extiende animal, ¿cierto? Es un hijo. Y si se dan cuenta, yo aquí abajo cuando estoy creando la instancia, no estoy creando, no estoy llamando aquí, ¿cierto? El nombre, porque ya lo estoy heredando de mi clase padre. ¿Listo? Y aquí de hecho de una vez hablamos de polimorfismo en el mismo ejercicio. Vean que aquí animal tiene un comportamiento en hacer sonido, ¿cierto? Un sonido genérico. Mientras que en mi clase perro modifiqué, o sea, tuve un polimorfismo dentro de mi método de hacer sonido. ¿Listo? De nuevo, los métodos se llaman con el objeto punto y llamamos al método. ¿Listo? Que de hecho es algo que uno normalmente a esta altura del paseo ya ha visto bastantes veces cuando por ejemplo, cuando uno está usando un ORM en Django, por ejemplo, cuando uno llama al, por ejemplo, estudiante.find, uno está usando un método de estudiante, listo, que uno no lo programó, pero que sí lo heredó de esquema de la creación del esquema que viene de Mongoose. ¿Listo? Entonces es el primer pedazo.